Bueno, muy bien. Buenos días. Bienvenidos para todos y todas a nuestro webinar Grietas sobre el concreto, solidaridad como resistencia, que se lleva a cabo por iniciativa de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, el proyecto de la Guerra a la Paz y FOR, Presente por la Paz. Les invitamos a hacer uso de nuestro hashtag Solidaridad como Resistencia en las redes sociales. Los últimos acontecimientos en Estados Unidos, desencadenados por el asesinato de George Floyd a manos de la policía, han puesto en evidencia la crisis de todo el sistema global. Un sistema que dice buscar la democracia, pero que se impone desde las exclusiones, las cuales no son rupturas, sino el sistema mismo. No es difícil reconocer idénticos modos de proceder en nuestro contexto. Aquí como allá, por ocasiones pareciera que las cosas no van a cambiar y peor, que no pueden cambiar. Es como un gran bloque de concreto que parece inamovible. Pero el sistema es artificial y así como la naturaleza encuentra grietas en el concreto, así también las comunidades históricamente han encontrado espacios para transformar la realidad y garantizar que la vida persista. Esta es una invitación para que desde la solidaridad seamos resistencia y encontremos las grietas en el sistema para sembrar en ellas desde la fuerza de la vida. El día de hoy nos acompañan John Hernández, Manuel Antonio González y Curtis Klein. Vamos a iniciar dándole la palabra a John Hernández, quien es teólogo, pastor de la Iglesia Luterana en Medellín, gerente de los proyectos Casa de Paz y de la Guerra a la Paz, que hacen parte de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia. Es coordinador nacional en reconciliación del Diálogo Intereclesial por la Paz, DIPAZ. Además, es esposo y padre. Bienvenido, John, te escuchamos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que me estén escuchando bien. Te escuchamos Es bien. todo un privilegio poder estar esta mañana con ustedes y yo quisiera comenzar este momento con unas palabras de un proverbio muy antiguo, es un refrán que está en un libro de la Biblia. Y este refrán dice así, dice, si dos se acuestan juntos, mutuamente se calientan, pero uno solo no puede calentarse. Uno solo puede ser vencido, pero dos presentan resistencia. El cordón de 3 hilos no se rompe fácilmente. Y quería comenzar con este texto, con este refrán, porque expresa sabiduría popular. Sabiduría popular que nos habla de la importancia de estar juntos para poder resistir. Y tal vez esa es la primera idea que quisiera compartirles. Y es que vivir implica resistencia, implica siempre un ejercicio que lleva a enfrentar dificultades. La vida nunca es una vida tranquila. Siempre la vida es en experiencia de resistir a las condiciones y a las afectaciones a la vida misma. Y de hecho, la escena de un nacimiento y los minutos luego del nacimiento implican muchísimo esfuerzo, tanto de la madre como del niño o la niña que nace. Y esa escena nos muestra un acto que para mí es importante, y es que comenzar la vida implica siempre una experiencia de resistencia, ¿cierto? Seguir adelante y es fundamental. Pero
esto nos lleva a una segunda cosa que quiero compartirles, y es que para poder salir adelante siempre se requiere y siempre se necesita eh, más personas a nuestro lado. Y es que sin lo colectivo no hay experiencia de vida. La vida es un ejercicio colectivo, completo. Eh, justamente en esa experiencia del nacimiento particular de los mamíferos como nosotros, de los seres humanos, entendemos cuán importante es estar acompañados, ¿cierto? Sin esa experiencia de la otra, del otro a nuestro lado, la vida no es posible, por lo menos no para nosotros los seres humanos. Y es justamente eso que colectivo, es el estar juntos y es el enfrentar la vida juntos, lo que nos hace particularmente humanos. Y hay otras experiencias de colectividad en la naturaleza y todas nos van mostrando algo importante, y es que la inteligencia y lo que los hace hábiles a los seres para sobrevivir está en la capacidad colectiva de vivir, de conseguirse, considerarse en medio de la vida, pero más importantemente de transmitir adelante esa experiencia de vida. Y si algo nos debería a nosotros los seres humanos distinguirnos, porque supuestamente decimos y nos consideramos como lo particular que nos distingue del resto de los otros seres, es justamente la capacidad de pensar, la inteligencia. Pues bien, la inteligencia es un acto colectivo. Ninguno de nosotros lo sabe todo y nadie sabe nada. Y sin esa experiencia colectiva, esta conversación no podría ser posible, porque ninguno de nosotros tendría la habilidad de haber creado el sistema. Una persona sola, un individuo solo, no tendría la capacidad de haber creado todo el sistema que nos reúne hoy a través de redes, de internet, de personas participando, de unos colaborando y de otros estando en un lado y en otro. Es que la vida siempre es colectiva, pero la capacidad de crear algo nuevo y de sostenernos también es colectiva. Y entonces, frente a eso, yo quiero que nos pensemos, ¿cómo estamos utilizando esa inteligencia que nos ha llegado de forma colectiva? Eso que nos ha llegado en una historia larga para ser una comunidad que tiene habilidades tan interesantes como la de, por ejemplo, poder reunirnos en medio de un mundo que está aislado, poder reunirnos para conversar y para mirar alternativas. Eso es particular, porque la humanidad no siempre consigue utilizar de manera acertada la experiencia colectiva. Y yo quiero que volvamos, que nos pensemos esto no desde una visión muy lejana, sino en lo concreto, en nuestras comunidades. ¿Cómo estamos utilizando la experiencia inteligente, colectiva que tenemos como humanidad? Ayer en Colombia tuvimos un espectáculo, por lo menos caricaturesco, pero la verdad muy triste. Llevamos 3 meses tratando de protegernos, aislándonos, algo que para nosotros no es natural, porque todos queremos estar en contacto con otras personas y todos podemos tener espacios de intimidad donde queremos no compartir, pero en general necesitamos estar con otros y otras. Y después de 3 meses en eso, un gobierno irresponsable propone un día de consumo no necesario, de consumo de cosas no básicas ni fundamentales. Y todo lo demás se nos pierde. Y entonces esa experiencia de la inteligencia colectiva no se tradujo, no va adelante en una experiencia de cuidado colectivo. Y aquí es donde tenemos una ruptura. Y esa ruptura no es lógica, no es natural, pero se está imponiendo. Y es una ruptura donde el otro para mí no es vital. A pesar de que la vida solo
puede existir a partir de encontrarme con el otro y la otra, terminamos simplemente olvidándonos de eso y terminamos haciendo algo como lo que pasó en Colombia en el día de ayer. Todos preocupadísimos por conseguir un descuento que probablemente no va a reflejarse en la canasta familiar ni en la vida misma de las personas, por productos que no necesitaban, poniendo en riesgo su vida, la de los suyos y la del entorno. Esperemos, y yo realmente espero, que los resultados de ese día de ayer no sean tan terribles como probablemente vamos a tenerlo, ¿cierto? ¿Cómo estamos utilizando esa experiencia de lo colectivo? Y aquí aparece otro término que nos convoca en el día de hoy, ¿cierto? El día de hoy, el nombre es Grieta sobre el concreto, la solidaridad como resistencia. Yo les decía, la vida es resistir, es enfrentar las dificultades, la vida siempre es resistir al otro. Para que la vida se dé, deberíamos estar juntos, y entonces hablar de la solidaridad como resistencia es una redundancia, porque la única manera de resistir es estando juntos y juntas. Pero para que la solidaridad sea un acto de resistencia y para que realmente sea solidaria, necesitamos distinguirla de otras acciones en relación a las personas que están a nuestro lado. La solidaridad no es solamente un acto de filantropía altruista en el que se da a quien está en necesidad. No, solidaridad implica vernos y sentirnos como iguales. Somos todos seres humanos e incluso la solidaridad puede ser expresada y experimentada aún con seres no humanos, seres sintientes con la naturaleza misma. Ser solidarios implica reconocernos como iguales y saber que necesitamos unos de los otros para poder seguir adelante. Ser solidarios es encontrar la experiencia que va más allá solo de nuestra comunidad y que tiene la capacidad de transformar realidades. Y esto es lo que es la vida, un proceso continuo de enfrentar la experiencia de la muerte eh, para transformar realidades que signifiquen vida. Con esto quiero decirles que solidaridad no es un acto artificial. Solidaridad es recuperar lo que debería ser natural en la experiencia humana. Es encontrar en las personas que están a nuestro lado, a las personas que están junto a nosotros, caminando con nosotros, en una condición de igualdad que nos permita ya no solamente eh, eh, discursar sobre la necesidad de unos o de otros, sino entender que la vida del otro implica la posibilidad de la sobrevivencia nuestra. Y hay algo más importante, y es que en la solidaridad nos damos cuenta que la experiencia de resistencia, como nos decía ese texto con el que comenzamos, es un acto en el que se fortalece la vida misma, ¿cierto? En el que se fortalece la posibilidad de sobrevivir. Y sobrevivimos como especie. Y sobrevivimos juntos y juntas o simplemente no sobrevivimos. Y se engañan quienes piensan que es más importante un beneficio individual que puede ser efectivamente real, ¿cierto? Y porque hay una sociedad donde hay algunos pocos que disfrutan de una serie de beneficios que el resto de la sociedad no tiene, pero que la experiencia de la vida misma tiene que ser colectiva. Y es allí donde nosotros tenemos que voltear a mirar, no al artificial sistema que se nos impone, sino a la vida real en las comunidades. El día de hoy es muy especial este encuentro porque queremos escuchar justamente de esas experiencias comunitarias, no de los discursos grandes en los niveles altos, sino de cómo las comunidades transforman realidades desde lo local.
allí donde encontramos que la experiencia de la vida que se impone, que lucha y que sigue, se da justamente en el reconocimiento del otro, de la otra, de quien está a nuestro lado. Es volver a lo que debería ser natural para nosotros. Es volver a lo que necesitamos como experiencia vital. Entonces, pues yo voy a parar por aquí esta intervención. Solo quiero decirles que volteemos nuestra mirada a aquellos lugares donde normalmente no solemos mirar. Miremos en las comunidades nuestras, en la cotidianidad nuestra, aquellos elementos que hacen que la vida tenga sentido, porque es vivida en comunión, en lucha colectiva y en la posibilidad de transformar la realidad. El sistema que nosotros estamos viviendo en Colombia en estos momentos es terriblemente arbitrario. Yo ayer tenía realmente mucho mal genio porque realmente creo que lo que el Estado, el gobierno particularmente hizo fue un acto con dolo para matar gente. Y no es extraño, eso lo hace con regularidad el sistema, de tal manera que quiebra los elementos vitales de las personas, les hace olvidarse de sí mismas, de su entorno, y pone en nuestra agenda otras cosas que no son importantes. Pone en nuestra agenda discusiones, por ejemplo, como ir a comprar elementos no vitales, ¿cierto? Bueno, un día como hoy, justamente después de un desastroso día como el de ayer, nosotros deberíamos estar pensando cómo recuperamos y cómo realzamos desde nuestras comunidades esos elementos vitales que están ahí, que son comunidades fundamentales, que no han olvidado eso, pero que nosotros solemos voltear la mirada hacia otros lugares. Entonces, pues, con mucha expectativa también de escuchar un poco más de esas experiencias vitales. Dejo por aquí. Muchísimas gracias. Gracias, John, por tu intervención. Para las personas que se están conectando hasta ahora, les damos la bienvenida a nuestro webinar Grietas sobre el concreto, solidaridad como resistencia. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas en la sección de Zoom donde dice preguntas y respuestas o Q&A, y vamos a intentar contestarlas después de las intervenciones. Para quienes recién están ingresando por las redes sociales o por Zoom, les contamos que en este webinar estamos reflexionando sobre estas estrategias de solidaridad como resistencia en medio de una crisis global de un sistema que es artificial, que está basado en la exclusión, y de esa manera pues la naturaleza encuentra caminos para crecer, caminos que han sido utilizados por las comunidades históricamente y que transforman la realidad y garantizan la existencia de la vida. Estuvo con nosotros participando John Hernández, teólogo y pastor de la Iglesia Luterana en Medellín. Y ahora vamos a darle la palabra a Manuel Antonio González Benítez. Manuel es firmante del Acuerdo de Paz, estuvo 27 años en la lucha armada. Su proceso base es el área de reincorporación Román Ruiz, Santa Lucía, en Ituango, Antioquia. Él hace parte de la Dirección Nacional del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC. Fue candidato a la Asamblea Departamental de Antioquia en octubre de 2019. Manuel, tienes la palabra. Muy buenos días, o ya casi tardes. Saludo a todos los compañeros panelistas, a las y los organizadores de este espacio, a todos y a todas los que nos ven y nos escuchan en todas las plataformas virtuales por donde se está transmitiendo este importante foro. Muy
muy contento con las reflexiones que John, el pastor, acaba de dejarnos, muchos mensajes que hay que tenerlos en cuenta. Soy de origen campesino, de la cual me siento muy orgulloso, ya que a mi familia le hicieron desplazar de sus tierras y me han asesinado hermanos, sobrinos, y el último fue hijo mío, firmando también del acuerdo de paz que sucedió el 13 de diciembre de 2019. Entonces, por eso realmente, independientemente sea, estoy aquí aportando ese grano de arena para construir la paz completa, la paz que queremos todas y todos, que no sea una paz de arrodillado, sino que sea una paz integral, construida desde abajo con los más humildes de este país. Comienzo mi intervención hablando un poco de la pandemia, el COVID-19, un virus que no debió llegar ni a Colombia ni al mundo, ya que realmente la hemos sufrido los y los más pobres de este país y del mundo. Los más de 100 decretos expedidos por el gobierno nacional en el marco de esta emergencia económica, social y ambiental han sido totalmente insuficientes y solo han beneficiado a los grandes empresarios de este país. Lo de ayer, lo que decía John, es la realidad. Es que cómo sale el presidente todos los días a las 6 de la tarde a tirarse un discurso, a supuestamente hablar de contrarrestar la pandemia, evitar muertos, evitar contagios, cuando le abre la puerta en el día de ayer con el supuesto IVA, que porque no nos iban a perdonar el IVA en el día de ayer para algunos artículos, ¿sí? Y ustedes, tanto la comunidad internacional como el pueblo colombiano, se dio cuenta el río de gente que se movía por las calles y por los centros comerciales. Eso realmente es vergonzoso y no tiene ninguna presentación. La respuesta del gobierno nacional, más allá de los decretos de aislamiento, son tímidas y tienden a privilegiar los negocios y a descargar el peso de la situación en los hogares de la gente del común, bajo la lógica de sálvese quien pueda, o a través de pírricos apoyos. Así sea pues que en lo retórico se afirme lo contrario. Pero esa es una realidad. Nuestro partido presentó al comienzo de la pandemia, cuando fue decretado
la emergencia, un plan de choque social que cuenta con 9 puntos o 9 líneas que siguen vigentes y que se las puedo compartir por los chats o los correos de cada uno de ustedes que no lo tengan, porque ha sido pegado en las redes sociales y se ha hecho llegar a todas las organizaciones sociales. Colombia, con su fuerza democrática en este momento, libra una dura lucha por defender un proceso de paz firmado por las distintas FAREP y el gobierno anterior, de la cual se firmaron los acuerdos de paz que constan de 6 puntos. Acuerdos que el presidente Duque y su partido de gobierno siguen empeñados en volver trizas. Ustedes saben que han venido poniéndole trabas a toda la implementación del acuerdo y que inclusive el expresidente Uribe, Paloma Valencia y demás congresistas están estudiando un proyecto de ley para seguir metiéndole la mano a los acuerdos de paz. Realmente, ustedes saben y queremos desmentirle, porque tenemos la oportunidad hoy de contar con que nos están escuchando en muchos países del mundo. Queremos desmentir ese discurso del presidente Duque en el exterior, donde realmente dice que está comprometido con el proceso de paz en Colombia. Y cuando llega a Colombia, cuando se va, hay una realidad. Cuando llega, sigue siendo la misma realidad, pero le vende al mundo de que todo aquí está marchando sobre rueda y que no hay ningún problema y que el acuerdo de paz el gobierno lo desarrolla y lo implementa al pie de la letra. Eso es totalmente falso. Y muestra de ello es lo siguiente. El tiempo es muy corto, pero voy a tratar de resumir lo más que se pueda. Desde la firma del acuerdo hasta el día de hoy han sido asesinados 201 firmantes del acuerdo. 43 familiares de esos firmantes también han sido asesinados. 194 firmantes del acuerdo siguen en las cárceles del país. Ni la ley 1820, ni como gestores de paz, ni ninguna acción ha tomado el gobierno para que nuestros firmantes que se encuentran en las cárceles de Colombia hayan salido. Y en estos momentos, con el COVID-19, realmente están pasando por las peores situaciones que pasa un ser humano. Están en el hacinamiento total, realmente en unas situaciones infrahumanas, que no debieran estar en las cárceles, porque para eso firmamos un acuerdo de paz, para eso está
en el acuerdo, y siempre lo he dicho en todas mis entrevistas, y no porque lo diga yo, debe ser la realidad. Cuando uno toma una, es para cumplirlo. Los acuerdos, los tratados, todo lo que se firma entre dos partes es para cumplirlo. Es un llamado a la comunidad internacional para que realmente nos acompañe y tengan claro de que el discurso que se va a tirar el presidente en los otros países no es cierto. Casi medio millar de líderes y lideresas sociales, defensoras y defensores de los derechos humanos han sido vilmente asesinados frente al silencio cómplice al gobierno. Se repite, oígase bien, se repite lo de la Unión Patriótica, 1985 al 2000, que dejó más de 4.500 muertos. ¿Sí? En estos momentos vemos que el modus operandi es el mismo. Por eso lo decimos y afirmamos que es algo totalmente sistematizado. En los proyectos productivos, como lo reza el acuerdo, solo el 19,28% del personal reincorporado o firmante del acuerdo solamente va el 19,28% implementado. ¿Qué beneficia? De alguna manera, oígase bien, de alguna manera a 2.546 firmantes del acuerdo. Y vamos para 3 años, solo faltan poquitos meses. Entonces, es lamentable que a estas alturas esté sucediendo todo esto. Y lo que siempre sale el gobierno o el presidente en concreto a decir es que él no firmó este acuerdo, por lo tanto nadie lo puede obligar a cumplir al pie de la letra con un acuerdo que ni él ni su partido de gobierno estuvo de acuerdo. Entonces es bastante complicado. No sé si me quedan más minutos, pero todavía quisiera que me dieran la oportunidad para terminar y complementar. Claro que sí, Manuel, puedes terminar tu intervención. Estos proyectos productivos, gracias, estos proyectos productivos se encuentran en riesgo por falta de tierra, ¿sí? Por falta de tierra. O sea, ningún proyecto productivo en estos momentos puede tirarse el lujo, ¿sí?, de decir que sí, montamos un proyecto productivo, aquí está la tierra, aquí está todo listo, sino que las tierras son arrendadas y muchas veces, en gran mayoría, son arrendadas por nosotros mismos, con la renta básica, con la comunidad, con el apoyo de la comunidad internacional. Entonces es triste, realmente es triste ver cómo se monta un proyecto si no hay tierra, ¿sí? Al único que le funcionó la casa en el aire fue a Escalona. Pero eso fue
en la imaginación. Eso no es real. Entonces, pedimos a la comunidad internacional que nos ayude, que nos acompañe para que realmente esos proyectos productivos se materialicen en la práctica y no nos sigan engañando. Ningún campesino ni campesina se puede tirar el lujo de decir que le dieron siquiera 1 metro de tierra de los 3 millones de hectáreas, de tierra, ¿sí?, que reza en el punto 1 de la reforma rural integral. O sea, de los que no tienen tierra. No hay un solo campesino. Y que me desmientan. Mucho menos los 7 millones de hectáreas para los que tienen tierra insuficiente. Entonces, si no hay tierra, no hay nada. Inclusive yo he hablado con muchos firmantes del acuerdo donde me dicen, hombre, ojalá que no nos den más nada, pero que nos den la tierra para nosotros montar nuestros proyectos, para realmente comenzar nuestros proyectos de vida. Pero es que cuando firmamos el acuerdo, no nos dijeron, tengan en cuenta, señoras y señores, que la tierra de Ituango está en zona, la mayoría está en zona de amortiguamiento del Parque Nacional Natural Paramillo, está en ley segunda. Bueno, no nos dijeron eso. Tiraron la firma, sí señor, cómo no, y ahora cuando se comienza a hablar de implementación, entonces aparecen los peros. Entonces, me voy a tomar como ejemplo en estos momentos un ETCR de donde yo vengo, el ETCR Román Ruiz de Santa Lucía, Ituango, Antioquia. Esta es la radiografía de lo que está sucediendo en los otros espacios y en las nuevas áreas de reincorporación, donde se encuentran la población reincorporada. Entonces, Santa Lucía, Ituango, Antioquia. Este espacio está ubicado en el Parque Nacional Natural Paramillo, ¿sí?, zona de amortiguamiento de este espacio. Lo vamos a tomar como ejemplo, porque tiene porque cada espacio tiene sus particularidades. Por ejemplo, el de Santa Lucía es el que más firmantes le han asesinado hasta la presente. De 26 que han asesinado en Antioquia, 12 de estos asesinatos han sido en el espacio de Ituango. ¿Sí? Las amenazas comenzaron selectivas hasta el punto que ya llegaron para toda y todos los del espacio. Pues fíjense que es algo que realmente va de uno en uno hasta llegar, quién sabe a qué número. Los de Ituango vamos a sufrir, óigase bien, comunidad internacional y comunidad nacional, vamos a sufrir el desarraigo, ya que el 90% de los reincorporados o firmantes son nativos de este municipio.
el gobierno no ha tenido la voluntad, no nos quiso garantizar la seguridad para nosotros seguir en este territorio. En estos momentos, los firmantes de este espacio, para salir de donde nunca queremos ni hemos querido salir, es de resaltar que la misma suerte atraviesan las nuevas áreas de reincorporación de La Blanquita, en Frontino y de Mandé en el municipio de Urrao, Antioquia. Estos compañeros también están padeciendo, sufriendo la misma problemática. Donde la gran mayoría de los firmantes de estos espacios han sido amenazados y tienen muchas limitaciones para hacer la reincorporación, porque se encuentran en el centro donde los actores armados se disputan esos territorios. Entonces, le pedimos a todas, a todos ustedes, a todos los países del mundo que nos acompañen, que no nos dejen solos, que estamos comprometidos con la paz de Colombia, con la paz de la región, con la paz del mundo, y no vamos a dar nuestro brazo a torcer. Vamos a seguir comprometidos, porque lo hemos dicho en las reuniones, en los plenos, en las asambleas de nuestra organización, de nuestro partido. Entonces le pedimos a los acompañantes, a los garantes del acuerdo de paz, a toda la comunidad internacional, que no nos dejen solos, que no dejen que este gobierno vuelva a trizas estos acuerdos. Los acuerdos que no solo son para los firmantes, sino de los más humildes de Colombia. Que la comunidad internacional nos acompañe en el desplazamiento. Óigase bien, que nos acompañen en el desplazamiento también a los medios de comunicación de Colombia y el mundo, para que nos acompañen en este desplazamiento del ETCR de Santa Lucía y Tuango, Antioquia, para el nuevo sitio donde vayamos a instalarnos. Eso le pedimos a la comunidad internacional. La solidaridad, como decía John, el pastor, que necesitamos la solidaridad, necesitamos la unidad, necesitamos realmente que no nos dejen solos, se lo repito una y mil veces. Si ustedes como comunidad internacional, si ustedes colombianos como gente humilde y solidaria nos dejan solos, realmente el gobierno, el partido de gobierno van a lograr muy fácil su acometido. Muchas gracias, Manuel, por este importante llamado a proteger la vida de las personas que habitan el ETCR de Santa Lucía y Tuango.
un llamado muy especial a la comunidad internacional para proteger la vida de los líderes, lideresas, defensores de derechos humanos y excombatientes que están apostándole todo a la paz. Verdaderamente es necesario blindar el cumplimiento de los acuerdos, sobre todo ahora que las graves consecuencias de la continuidad del conflicto armado y del silencio del Estado, como usted mismo lo ha dicho, empeora con la crisis sanitaria por el COVID-19. Vamos a darle a continuación la palabra a Curtis Klein, no sin antes recordarles que pueden hacer sus preguntas tanto en Facebook como en Zoom e intentaremos darles respuesta más adelante. Curtis Klein ha realizado investigaciones sobre dinámicas sociales, culturales y legales. Ha trabajado con las comunidades en el diseño de campañas, la creación de coaliciones y la organización comunitaria en relación con la defensa de los derechos humanos. Curtis trabajó en Colombia por 5 años con la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia como asesor en los temas de la defensa de los derechos humanos y la construcción de paz. Actualmente, Curtis está cursando su doctorado en la Universidad Estatal de Colorado. Damos la palabra a Curtis en nuestro webinar Grietas sobre el concreto, solidaridad como resistencia. Adelante, Curtis. Hola, espero que me puedan escuchar bien. Te escuchamos bien. Bueno. Buenos días a todos y todos. Buenos días o tardes. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes el día de hoy, reflexionando sobre el tema de la solidaridad como resistencia. Como ahora vivo en los Estados Unidos, me gustaría empezar mi reflexión desde la actualidad y la realidad que estoy experimentando aquí. Y para organizar la reflexión he dividido en 3 partes, cada uno empezando con una cita desde diferentes activistas afrodescendientes de Estados Unidos. La primera cita es de Fred Hampton, un líder social de la ciudad de Chicago. Y él dice: tenemos que enfrentar el hecho de que algunas personas dicen que luchamos mejor contra el fuego con más fuego, pero nosotros decimos que apagan mejor el fuego con el agua. Decimos que no luchamos contra el racismo con más racismo. Vamos a luchar contra el racismo con la solidaridad. Durante estos días en los Estados Unidos de grandes movilizaciones contra la violencia policial racista que corre desenfrenada y profunda en este país, he estado reflexionando sobre el tema de este webinario, la solidaridad como resistencia. Como dijo Fred Hampton, la solidaridad es cómo luchamos contra las divisiones entre nosotros los seres humanos. Al mismo tiempo, la realidad del COVID se mantiene como parte de la reflexión sobre solidaridad y resistencia. Durante el brote de COVID, los trabajadores han sido puestos en situaciones difíciles, muchos de ellos enfrentando el dilema entre proteger la salud o la supervivencia económica, poniendo comida sobre la mesa. Arriesgar la salud de ellos mismos y poner en riesgo a cualquier otra persona con la que entran en contacto. Y no es una decisión que debería tener que tomar un trabajador o trabajadora. En este contexto, mantener la distancia física es un acto de solidaridad. Igualmente, he visto grupos de personas en mi propia ciudad y en ciudades de todo el país y del mundo desarrollando y fortaleciendo lo que a menudo se denominan grupos de ayuda mutua o redes de solidaridad,
que son formas de compartir recursos en una comunidad, compartir información importante, construir relaciones y fortalecer las capacidades de la comunidad para cuidarse a sí misma. Por ejemplo, en esta ciudad, una cervecería local, participando en estas redes de ayuda mutua, transformó su equipo de la fabricación de cerveza a la fabricación de desinfectante y está relacionándose con grupos vulnerables para la distribución de tal desinfectante. Y durante la escasez de equipos de protección personal, como máscaras faciales, he visto redes de iglesias desarrollar grupos para encontrar los materiales adecuados, coserlas en las máscaras y distribuirlas a las comunidades vulnerables, igualmente a las enfermeras y los hospitales, quienes debido al sistema económico no han podido obtener lo necesario para proteger a ellos mismos y las pacientes y sus familiares. Y tal vez ejemplos aún más solidarios. He sido testigo de la organización de huelgas de alquileres del barrio, cuando las personas deciden que, dado que no se les permite trabajar y ganar un salario debido al COVID, no son responsables de pagar el arriendo. Entonces, como barrios han organizado una huelga para protegerse unos a otros del desalojo, para fortalecer los lazos de la comunidad y para demostrar la desigualdad que existe en la vivienda. Y la segunda cita es de la poeta y activista Bell Hooks, y ella dice: la solidaridad no es lo mismo que el apoyo. Para experimentar la solidaridad debemos tener una comunidad de intereses, creencias y objetivos compartidos para unirnos, para construir la hermandad. El apoyo puede ser ocasional. Se puede administrar y retirar con la misma facilidad. La solidaridad requiere un compromiso sostenido y continuo. Cuando recientemente me uní a una protesta contra la violencia policial, conocí a un pastor afrodescendiente, líder social de esta ciudad donde vivo, y mientras estábamos hablando de lo que significa para mí, como hombre blanco, solidarizarme con la lucha afro en esta ciudad y las luchas de otras poblaciones minoritarias, compartió conmigo una profunda sabiduría. Él dijo que la solidaridad no está en unirse este día de protesta. No es firmar una petición o usar una camisa que diga las vidas negras importan. Estos pueden ser actos de solidaridad, pero la solidaridad en sí misma es algo diferente. Es una forma de vida que nunca terminará. No es para los espíritus débiles, es algo que requiere mucho coraje. Para ser solidario, dijo él, con un movimiento como este, es someterse. La solidaridad, entonces me reflexioné, es la expresión más rica del amor. Significa estar en una relación comprometida, una relación de mutualidad, de colaboración y respeto, a través de las fronteras económicas, las fronteras nacionales, las fronteras sociales y culturales. Y significa cruzar estas fronteras, cruzarlas juntos, cruzarlas intercambiando nuestros pasaportes, reconociendo que los pasaportes llevan con ellos diferentes poderes. Y a través de este intercambio podemos usar nuestros diferentes privilegios y recursos para contrarrestar la impotencia de los pobres, ser la voz de los que han sido silenciados. Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos tiene impacto en todo el mundo. Conocemos los grandes impactos en Colombia, del Plan Colombia, entre otros. Sin embargo, los colombianos y la gente del mundo de diferentes países
no tienen ni voz ni voto sobre las decisiones que les van a impactar. En este sentido, la solidaridad como estadounidense, reconociendo esta estructura global, significa usar nuestras voces para cambiar las políticas de este país. La tercera cita es de Martin Luther King Jr. Y él dice: la injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. Es importante reconocer que la solidaridad como resistencia, como dijo el pastor de mi ciudad, significa someterse. Significa reconocer que hay asimetrías del poder entre nosotros. El sistema actual mundial es un sistema que nos divide, que nos categoriza según diferentes identidades, poniendo más poderes y más privilegios dentro de unas identidades. Alguien que está en una categoría puede no tener acceso a los mismos recursos y derechos. Esta falta de poder puede traducirse en una falta de libertad, una falta de salud, falta de seguridad. La solidaridad como resistencia nos ayuda a ver las asimetrías del poder en las relaciones. Debido a que estas asimetrías, al igual que la creación de divisiones y categorías, nos parecen naturales, a menudo no las vemos ni pensemos en ellas. Entonces, en la solidaridad como resistencia, es importante recordarnos: resistir es hacer retroceder. Resistir es crear tensión y fricción. Resistir es tratar de reducir la velocidad, detener el movimiento de una fuerza a la que nos oponemos. Sin embargo, la resistencia no es únicamente negativa. La resistencia también significa tomar medidas positivas, tratar de promover una visión y la posibilidad de una forma diferente de vivir y ser. Y cuando podemos hacer eso, la resistencia puede dar vida, incluso en medio del mal. Y la solidaridad con todos los oprimidos y marginalizados nos da muchos conocimientos y visiones de ambos, resistencia negativa y resistencia positiva. Entonces, la solidaridad es cómo resistimos. La solidaridad que crea visiones de un mundo diferente. Muchas gracias. Muchas gracias, Curtis, por tu intervención. Quisiera insistir en esto último que has dicho. Resistir es crear tensión y fricción, detener el movimiento de una fuerza a la que nos oponemos. También es promover una forma diferente de vivir y de ser. En este momento nos quedan aproximadamente 20 minutos para ir concluyendo nuestro webinar. Quisiera retomar algunas de las ideas que ustedes han tenido durante este espacio para las personas que se nos unieron a mitad del camino. El pastor John Hernández de la Iglesia Evangélica Luterana nos recordaba lo importante que es estar juntos, juntas para resistir, entender que la vida es un ejercicio colectivo y que debemos evitar dejarnos llevar por intereses individuales, reconocer las experiencias de nuestras comunidades que usan sus habilidades y saberes de forma inteligente para el cuidado y la sobrevivencia mutua. El reconocimiento como iguales, que es un factor indispensable en lo que mencionó Manuel, sobre la necesidad de cumplir un acuerdo de paz que se construya de manera integral entre pares, desde abajo, con la participación de las comunidades, de las personas que han metido, que han invertido todos sus esfuerzos y sus compromisos para alcanzar la paz en Colombia y en el mundo. Entender que no hay garantías de parte del gobierno,
no solamente para el cumplimiento del acuerdo de paz que favorece a todos y todas las colombianas y no solamente a los excombatientes de FARC, y esta grave situación de derechos humanos con el asesinato de más de 20 firmantes del acuerdo, más de 43 de sus familiares y la grave situación por la que están pasando los firmantes del acuerdo que aún están en las cárceles, donde hay una afectación terrible a la salud y a la dignidad humana, sobre todo ahora que tenemos pues el virus del COVID-19. Él nos ha pedido también nuestro apoyo, colaboración, soporte para el desplazamiento del ETCR de Santa Lucía, donde han ocurrido 12 de los 26 asesinatos de Ituango, y recordar que pues somos responsables, somos corresponsables de elevar nuestra voz y exigir a este gobierno que no modifique las condiciones del acuerdo, sino que cumpla efectivamente con sus obligaciones. Asimismo, Curtis nos recuerda que no podemos apagar el fuego con fuego, que las personas se mueven cotidianamente y a partir de esta crisis del COVID-19 y la exclusión racial, para protegerse mutuamente, se transforman y brindan apoyo a quienes lo necesitan. Es más que apoyo, es solidaridad que requiere ser sostenible y continua en el marco pues del amor, de la igualdad, del respeto, porque solamente así podemos enfrentar las asimetrías del poder que pareciera ser el sistema mismo. En estos 20 minutos que nos quedan, quisiera invitar a las personas, si tienen preguntas, pueden dejarlas en Zoom o en Facebook. Y entre tanto, invito a nuestros participantes a compartir brevemente pequeñas acciones que ustedes ven en sus comunidades y que representan esta solidaridad como resistencia en la vida cotidiana. Asimismo, si ustedes tienen peticiones para quienes son espectadores de nuestro webinar, esta es la oportunidad para poder expresarlas. Entonces, rápidamente les invito a que tomemos tal vez 5 minutos para poder conversar. Es posible que empecemos con Manuel. Hemos tenido una pregunta también para él. Y nos dicen, ¿cuál considera que es la mejor manera en que el sector religioso puede acompañar a los firmantes del acuerdo? Por favor, Manuel, si nos puedes dar respuesta. Y entre tanto, el pastor John y Curtis se preparan para continuar. Bueno, no solamente en el momento, perdón, yo que cuadro esto. No solamente ahora que nos vamos a mover, a desplazar, que vamos a ser desarraigados del espacio, agradecerle a todos los de la iglesia luterana, todos los que la integran y a todos los que acompañan ese espacio, es que desde hace rato vienen acompañándonos. Entonces, no es algo nuevo, sino que realmente lo que queremos es que para ese día, cuando llegue ese día, realmente ustedes, John y demás, y comunidad internacional, pero como la pregunta es concreta, la iglesia nos puede acompañar
visibilizando ese movimiento. Necesitamos muchas cosas para desplazarnos del ETCR al sitio donde vamos a llegar, porque lo que se deje en ese espacio, lo que se deje por allá, realmente se pierde. Por lo tanto, necesitamos que nos acompañen en el desplazamiento, no solamente de nosotros, sino de todos los muebles, todo lo que realmente tenemos en ese espacio que hemos conseguido con nuestro propio esfuerzo, muchas veces aguantando hambre. Entonces necesitamos que para ese día nos acompañe con su presencia, con la colaboración del aporte de un carro, de lo que esté al alcance de todos y todas ustedes, por mínimo que sea, es bienvenido para nosotros en el espacio. Reitero, nos han acompañado mucho, nos vienen acompañando, sabemos que nos van a acompañar, pero queremos que para ese día realmente sea un acompañamiento presencial, porque debemos dejarle claro a Colombia y al mundo que al gobierno les quedó grande o no quisieron garantizarnos la seguridad para mantenernos en nuestro espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Entonces, también este es un llamado de atención para todas las personas que nos están viendo, que están participando, a que movilicemos nuestras capacidades, habilidades y recursos para fortalecer la vida en estas grietas. Pastor John, ¿tiene la palabra? Pastor, no le estamos escuchando. Perdón, ahora creo que sí. Perfecto. Quiero darle las gracias a Elmer por estar aquí, por compartirnos esta experiencia. Sara nos pedía unos ejemplos, testimonios de esa solidaridad que transforma. Y yo quiero justamente hacer referencia a tres cosas que tienen que ver justamente con este proceso de reincorporación y con lo que significa la vida en los territorios donde ese proceso está aconteciendo. El primero es que en medio de esta cuarentena, de esta condición del COVID, se consiguió una ayuda para un espacio de un ETCR en Dabeiba. Y esa ayuda fue en alimentos, pero los excombatientes que están en su proceso de reincorporación en el ETCR han estado recibiendo alimentos. Ellos igual recibieron la ayuda y la compartieron con los campesinos de la zona alrededor, de las veredas alrededor, por iniciativa propia. Decidieron hacerlo, digamos, y fue un acto muy particular en mi experiencia muy significativo. Este mismo ETCR, a partir de uno de los procesos de producción, de sostenibilidad que tienen, que ha sido no de parte de los proyectos productivos del gobierno, sino una iniciativa muy pequeñita con unas máquinas que tenían de coser. Se logró montar un pequeño taller. Con unas pocas ayudas empezó a funcionar. Ahorita en medio de la cuarentena ellos decidieron hacer tapabocas para compartir con la vereda y con las comunidades. El tercer elemento que quiero mostrar como solidaridad es la propia vida de
Elmer, porque a pesar de haber sentido la violencia directa después de la firma del acuerdo y la pérdida de su hijo, sigue trabajando en función del proceso. ¿No están escuchando, perdón? Sí, estamos escuchando bien. Ok. Parece que algunos tienen dificultad con el audio. Les decía que la vida de Elmer es en sí un acto de solidaridad. El seguir insistiendo en un acuerdo y en el cumplimiento del acuerdo, pese a que la experiencia de la vida propia de su hijo, la de ellos mismos en el ETCR, en Santa Lucía, de todo el colectivo está siendo amenazada, y siguen insistiendo porque comprenden que no se trata solo de la defensa de la vida propia, sino de la vida colectiva que tenemos como sociedad. Y para mí esos son testimonios concretos de cómo se pueden hacer transformaciones y se dan transformaciones. Yo tengo también, sí, una solicitud, como Elmer lo decía, yo sí creo que desde la sociedad internacional, los actores de sociedad civil que han venido acompañando el proceso, tenemos como tarea presionar a nuestros gobiernos. Aquí al interior, nosotros en Colombia, por un lado, presionar e insistir en el cumplimiento del acuerdo, pero también desde afuera, porque no podemos resignarnos a que un gobierno que con dolo busca la muerte de su pueblo se imponga y haga trizas un proceso que es comunitario y social y que debería convocarnos. Y entonces yo sí creo que debemos buscar maneras de hacer ejercicios de presión hacia nuestros gobiernos a través de los canales que en cada lugar se tengan, para que la verdad sea manifestada, para que no quede solo la voz oficial de un gobierno que no está comprometido con el proceso. Gracias. Gracias, Pastor. Entendemos que hay personas que tuvieron dificultades con el audio. Manuel nos mencionaba que el sector interreligioso puede contribuir con el desplazamiento físico de la comunidad de Santa Lucía, quienes se han establecido ahí pues con mucho esfuerzo. Y el pastor John nos contaba de algunas de las experiencias que en la cotidianidad han representado solidaridad, no solamente con el acompañamiento de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia a este espacio territorial, sino también con la movilización que han hecho los excombatientes y las personas firmantes del acuerdo y sus familiares para apoyar a la comunidad que habita la zona con alimentos, tapabocas y otros elementos necesarios para la supervivencia en estos momentos de crisis sanitaria. También un llamado de atención para insistir en el cumplimiento del acuerdo de paz de una forma integral, sin modificaciones ilegítimas. Un llamado en Colombia, pero también un llamado a nivel internacional que presione por el respeto de la vida, de los acuerdos, de los derechos humanos, que garantice este compromiso que, por ejemplo, desde el ETCR Santa Lucía hemos visto con el logro de la paz en nuestro país. Bueno, muy bien. Si finalmente Curtis quiere compartirnos alguna otra reflexión, nos quedan un par de minutos más. Bueno, sí, estaba pensando que desde la perspectiva internacional, maneras de solidaridad y apoyar la resistencia, pensando como procesos desde abajo y desde arriba, que desde abajo podemos apoyar
procesos y acciones de comunidades, acompañar de manera protectiva y también de recursos, pero también desde arriba tenemos las oportunidades de hacer presión frente a nuestros gobiernos y otras instituciones como multinacionales, como las iglesias en nuestros países, para cambiar las políticas y las acciones y también para fomentar diferentes tipos de solidaridad desde nuestras instituciones aquí. Gracias. Muchas gracias. Queremos darles un agradecimiento muy especial a las personas que se conectaron el día de hoy a nuestro webinar. Este webinar fue una iniciativa de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, el proyecto de la Guerra a la Paz y FOR. Algunas de las conclusiones más relevantes que tuvimos dentro de esta conversación es insistir en el cumplimiento del acuerdo de paz y la protección de la vida de las personas que habitan los ETCRs. Llamar la atención también sobre las graves consecuencias que ha traído la violación de los derechos humanos en Colombia para líderes, lideresas y firmantes del acuerdo, así como los defensores de derechos humanos, las cuales han sido agravadas por la situación del COVID-19, con un gobierno que no nos brinda garantías suficientes para que la vida pueda seguir su curso. Damos también la palabra a Katy para finalizar este encuentro y pueden escribir sus comentarios en Zoom y en Facebook. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sara. Sí, para terminar, solo quiero agradecer nuestros 3 ponentes para participar y compartir con nosotros sus experiencias con la solidaridad y con la resistencia. También a Sara para ser la moderadora. Y a María, que es nuestra traductora, que hace parte del colectivo de lenguas justas de Tucson, Arizona, por todos sus esfuerzos a traducir. Vamos a compartir este video de esta grabación del webinar con todos los que han registrado. Para las personas que no podían escuchar todo en este momento, pueden verlo después. Y también por parte de FOR, Presente por la Paz, voy a poner nuestro correo en el chat. Puedes escribirnos cualquier comentario o problema que tienes y también puedes ver en nuestro Facebook este video. Y último, quiero agradecer también a Compass por acompañarnos y ayudarnos con este webinar, y a Witness for Peace, el Solidarity Collective, el colectivo de solidaridad de Witness, por ayudarnos con la plataforma de Zoom. Y con eso concluimos. Muchas gracias de nuevo a todos que escucharon este webinar. Gracias.